Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente este día. Les habla Rosy de Arias y vamos con el devocional del día de hoy, número 44. El título de este devocional es bíblicamente el resumen de la batalla de Armagedón y la rebelión o guerra de Gog y Magog. Entonces, vamos a ver esto el día de hoy. Las citas bíblicas principales. Apocalipsis 16, del 12 al 16. Y dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Vamos con otra cita bíblica, Apocalipsis 19, del 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes fuertes, carnes de caballos y de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y vi la bestia, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes. Queda una cita más, hermanos, no la voy a leer por falta de tiempo porque se me hace muy largo el devocional, pero se las voy a leer, y es Zacarías 14, del 1 al 15. Por favor, ustedes búsquela y léanla porque es importante que lo hagan. Zacarías 14, del 1 al 15. Después está la rebelión o guerra de Gog y Magog. Eso está en Apocalipsis 20, del 1 al 10. Recuerden que esto es como un resumen, primeramente. Como citas complementarias está Daniel 9, del 24 al 27, Daniel 11, del 36 al 45, Joel 3, del 1 al 17, Mateo 24, del 15 al 31, Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 12,
Isaías 11, del 1 al 5. Isaías 63, del 1 al 6. Salmo 2, del 1 al 12. Y segunda de Pedro 3, del 10 al 13. Y Apocalipsis 21, del 1 al 8. Seguimos con la introducción y marco exegético. Hermanos amados, miren, las profecías acerca del fin de los tiempos constituyen una de las áreas más solemnes y esperanzadoras de la Biblia. No fueron dadas para despertar temor ni satisfacer la curiosidad humana, sino para fortalecer la fe del creyente, animarlo a vivir en santidad y recordarle que la historia terminará bajo el gobierno absoluto de Jesucristo. Desde la doctrina premilenialista, la Biblia revela un orden cronológico claro. Primero, el arrebatamiento de la iglesia. Segundo, luego viene un periodo de 7 años dividido en tribulación, que son los primeros 3 años y medio, y gran tribulación, los 3 años y medio últimos. Después viene la batalla de Armagedón, donde Cristo derrota al anticristo. Posteriormente, el reino milenial, de completamente los 1000 años. Y finalmente, la rebelión o guerra de Gog y Magog, que culmina con la derrota definitiva de Satanás antes del juicio final. Aunque ambas guerras representan una rebelión contra Dios, no son el mismo acontecimiento, hermanos. Cada una tiene un propósito, un momento y participantes diferentes. Vamos con la enseñanza profunda expositiva. Primero, la cronología profética. Hermanos, voy otra vez a hacer énfasis en el orden que la Biblia presenta. Número 1, preste atención, el arrebatamiento de la iglesia, la tribulación, los primeros 3,5 años, la gran tribulación, los últimos 3,5 años de los 7 que hay, la batalla de Armagedón, la segunda venida gloriosa visible de Jesucristo, el reino milenial de Jesucristo, o sea, los 1000 años, la rebelión o guerra de Gog y Magog, el juicio del gran trono blanco, que no lo hemos visto, y el cielo nuevo y la tierra nueva. Este orden se observa principalmente al leer de forma continua los capítulos de Daniel 9 y los capítulos de Apocalipsis del 19 al 22. Segundo, la batalla de Armagedón. ¿Qué significa Armagedón? La palabra griega es Harmagedón. Proviene de 2 términos, Har, que es igual a monte, y Megiddo, que es igual a Megiddo también, y eso significa monte de Megiddo. Representa la región donde las naciones reunirán sus ejércitos para la confrontación final contra Israel y contra el Mesías. ¿Cuándo ocurre? Bueno, esto ocurre al final de los 7 años de la tribulación y después de la gran tribulación, inmediatamente antes del acontecimiento del reino milenial. ¿Quiénes participan? Satanás, el anticristo, el falso profeta, los reyes de toda la tierra, los ejércitos del mundo, Israel, Jesucristo y los ejércitos celestiales. ¿Cuándo termina? Bueno, Cristo regresa visiblemente. El anticristo y el falso profeta son capturados y lanzados vivos al lago de fuego. Esto está en Apocalipsis 19 y 20.
Los ejércitos enemigos son destruidos y Satanás es atado por 1000 años. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Entonces esto termina cuando Cristo regresa visiblemente. Tercero, la autoridad de Cristo en Armagedón. Apocalipsis 19, 15. Aquí dice que de la boca de Cristo sale una espada aguda. La palabra griega es ronfaya y significa espada larga, arma de guerra, símbolo de autoridad judicial. No representa una espada física, simboliza el poder irresistible de la palabra de Cristo, quien vence por su autoridad soberana. Esto armoniza con Isaías 11:4 y con 2 Tesalonicenses 2:8. Cuarto, el reino milenial. Después de Armagedón comienza el reino de Cristo sobre la tierra. Este reinado durará 1000 años literales. Durante este tiempo, Satanás permanecerá atado, Cristo gobernará con justicia, habrá paz y prosperidad, se cumplirán las promesas hechas a Israel, también habrá creyentes glorificados reinando con Cristo, sobrevivientes de la tribulación. Ellos van a entrar al milenio porque son sobrevivientes, no murieron. Entrarán al milenio con cuerpos naturales. Hijos y descendientes nacidos durante esos 1000 años. Y muchos de esos descendientes obedecerán exteriormente a Cristo. Pero no todos creerán en Cristo de corazón. Quinto, la rebelión o guerra de Gog y Magog. Al terminar los 1000 años ocurre el último levantamiento de la humanidad. Apocalipsis 20 del 7 al 8 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Esto establece claramente el momento de esta rebelión de Satanás. ¿Quiénes participan? Bueno, participa Satanás, las naciones de los 4 extremos de la tierra. Ahora en un momentito veremos quiénes son esas naciones. Todas las naciones que existan al finalizar el reino milenial, que esto es muy importante. No son solamente Rusia, China, Estados Unidos y Europa. La Biblia dice las naciones, es decir, personas provenientes de todas partes del mundo. Estas naciones deciden seguirlo a manera voluntaria, deciden seguir a Satanás. Gog y Magog como designación representativa de los pueblos rebeldes. Y en este pasaje, Gog y Magog representan a esas naciones que siguen el engaño final de Satanás. ¿Dónde ocurre? Los rebeldes, dice la palabra, rodean el campamento de los santos y la ciudad amada. Ahora, la mayoría de los intérpretes premilenialistas identifican la ciudad amada con Jerusalén, centro del reino milenial de Jesucristo. ¿Cómo termina? No existe una batalla prolongada, hermanos. La batalla prácticamente no llega a desarrollarse. La Biblia declara que Dios interviene de inmediato y descendió fuego del cielo y los consumió. Esto es lo que hace el Señor. Y después Satanás es lanzado al lago de fuego para siempre. Nunca volverá a engañar a las naciones. Quiero hacerles una observación gramatical, hermanos, que yo considero que es importante. En Apocalipsis 27 se utiliza la expresión cuando los 1000 años se cumplan. El verbo griego para esto es teleo, que significa completar, terminar, llevar a su cumplimiento. Entonces, la construcción indica una acción completamente construida. Esto confirma que la rebelión ocurre después de finalizar el milenio y no durante el milenio.
Comparación, vamos a ver como punto séptimo la comparación entre ambos acontecimientos. Vamos a ver Armagedón y vamos a ver la rebelión o guerra de Gog y Magog. Entonces, en Armagedón ocurre al terminar la gran tribulación. La rebelión o guerra de Gog y Magog ocurre al finalizar el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. En Armagedón es liderada por el anticristo. En la guerra de Gog y Magog es liderada por Satanás. En Armagedón, Cristo regresa visiblemente para vencer. Y en rebelión, en la guerra de Gog y Magog, Cristo ya reina sobre la tierra. En Armagedón, el anticristo y el falso profeta son juzgados. Y en la guerra de Gog y Magog, Satanás recibe su juicio definitivo. En Armagedón va a iniciar apenas el reinado milenial. Y en la rebelión de Gog y Magog da paso más bien al juicio del gran trono blanco y al estado eterno. Considero, hermano, que es importante también la enseñanza doctrinal que viene a continuación. Estas dos guerras revelan el desarrollo final del conflicto entre el reino de Dios y la rebelión del hombre. Armagedón demuestra que ningún poder político podrá vencer al Rey de Reyes. Ahora, la humanidad organizada bajo el anticristo será derrotada por la autoridad de Jesucristo. Y la rebelión o guerra de Gog y Magog demuestra que aún después de 1000 años de un gobierno perfecto, el ser humano no regenerado, pues continuará necesitando de la gracia de Dios. El problema del hombre nunca ha sido únicamente su entorno, hermanos, sino la condición pecaminosa de su corazón. Ambos acontecimientos proclaman la soberanía absoluta de Dios y la victoria definitiva de Cristo. Vamos con las preguntas de reflexión. ¿Está viviendo cada día con la esperanza del regreso glorioso de Jesucristo por los suyos? 2. ¿Qué le enseña Armagedón y la rebelión de Gog y Magog acerca de la soberanía de Dios sobre la historia? 3. ¿Está edificando su vida sobre la autoridad de la palabra o sobre las opiniones cambiantes del mundo? 4. ¿Cómo influye la certeza de la victoria final de Cristo en sus decisiones diarias? Y 5. Si el Señor regresara hoy, lo encontraría sirviéndole con fidelidad y proclamando el Evangelio. Como siempre, les dejo las preguntas para que mediten ellas. Solución bíblica, textual y práctica. 1. Hermano, viva esperando el regreso de Cristo y su arrebatamiento. La esperanza del creyente no está en la estabilidad política del mundo, sino en la promesa segura de que el Señor vendrá por los suyos. 2. Permanezca firme en la palabra de Dios. Solo una vida fundamentada en las Escrituras puede resistir el engaño espiritual. 3. No viva con temor, sino con esperanza. Las profecías anuncian tiempos difíciles, pero también garantizan el triunfo definitivo de Cristo. 4. Aproveche el tiempo mientras pues la gracia está presente para anunciar el Evangelio. Mientras estos acontecimientos aún no se cumplan, recuerde que Dios continúa llamando a los pecadores al arrepentimiento mediante Jesucristo. La misericordia de Dios hace, hermanos, que el Señor dé oportunidad antes del arrebatamiento, en el periodo de tribulación y gran tribulación, da esta oportunidad y da oportunidad también en la guerra de Armagedón, hermanos. Entonces, hablemos mientras estemos nosotros aquí. Dejemos esa semillita sembrada. 5. Estudie la profecía con reverencia, dejando que la Escritura interprete la Escritura. Recuerden que la Biblia es su propio mejor intérprete. 6.
Evite construir doctrinas sobre especulaciones o noticias. La autoridad final es la palabra de Dios. Como conclusión, hermanos, la batalla de Armagedón y la rebelión o guerra de Gog y Magog son dos acontecimientos distintos dentro del plan profético de Dios. Armagedón ocurre al finalizar la gran tribulación y culmina con la gloriosa segunda venida de Jesucristo visible, quien derrota al anticristo, al falso profeta y a las naciones rebeldes para establecer su reino milenial. 1000 años después, Satanás es liberado por un breve tiempo y reúne entonces, hermanos, a las naciones en la rebelión o en la guerra de Gog y Magog. Sin embargo, Dios pone fin inmediatamente a esa insurrección con fuego del cielo y ejecuta el juicio definitivo sobre el diablo. Estas profecías no fueron dadas para producir miedo, hermanos, como les dije al puro principio, sino para fortalecer la esperanza del creyente. Nos recuerdan que la historia no terminará con el triunfo del mal, sino con la victoria absoluta de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ello, nuestra respuesta debe ser una vida de santidad, fidelidad, perseverancia y compromiso con la proclamación del Evangelio mientras aún vivamos en el tiempo de la gracia. Hermanos, muchísimas gracias por la atención prestada a este audio. Si es necesario, vuélvalo a escuchar. Yo sé que el Señor traerá bendiciones a su vida por cada devocional que usted esté haciendo. Y para finalizar, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú gobiernas soberanamente la historia y porque has revelado tu palabra que Jesucristo vencerá definitivamente al pecado, a Satanás y a toda rebelión. Gracias porque nuestra esperanza no descansa en las circunstancias de este mundo, sino en las promesas firmes de tu reino eterno. Te rogamos por quienes aún no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Abre sus corazones al Evangelio por el poder del Espíritu Santo. Llévalos al arrepentimiento y concédele la fe para recibir la vida eterna. Fortalece a tu iglesia para permanecer firme en la sana doctrina, vivir en santidad y anunciar con valentía el mensaje de salvación. Concede a cada creyente el discernimiento para estudiar fielmente las Escrituras, perseverar en medio de las pruebas y esperar con gozo el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestras vidas reflejen tu gracia, tu verdad y la esperanza del reino venidero. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.